Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a UTAE Inclusión, a nuestra videoclase. En este caso se corresponde con la unidad temática número 7. Y bueno, pues como bien sabéis, nos encontramos en plena faena de análisis y definición del contexto de nuestra organización. Esto, como decíamos en unidades temáticas anteriores, es fundamental para que podamos establecer una base sólida sobre la que cimentar e implementar un sistema de gestión de la calidad. Paso a paso, pieza a pieza y casi sin darnos cuenta, ya hemos definido nuestra política de calidad, nuestra historia, nuestra misión, visión y valores, y también hemos elaborado un análisis DAFO con las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tiene nuestra organización desde un punto de vista interno y externo. Y también la semana pasada llevábamos a cabo un análisis de riesgos y oportunidades. Pues bien, nos falta algo por establecer, una pieza, en este caso, fundamental para que podamos terminar de definir ese contexto de la organización. Tan importante es que sin ella, sin esta pieza, sin esta parte que vamos a ver en esta unidad temática, la actividad que llevamos a cabo dentro de nuestra organización no se podría desarrollar o carecería de sentido. Estamos hablando y vamos a hablar esta semana de las partes interesadas. Vamos a conocer qué son, las vamos a definir e identificar. Vamos a saber cuáles son sus necesidades y expectativas con respecto a nuestra organización y vamos a ver cómo poder hacer un plan de gestión de las mismas. Pues bien, la definición de las partes interesadas de vuestra organización será el registro RG09 que deberéis realizar esta semana y que va a formar parte de ese manual de calidad que sabéis que estamos construyendo, elaborando semana a semana. ¿Estáis preparados y preparadas? Pues bien, comenzamos. Para ello, os voy a compartir pantalla y os voy a poner la presentación que hemos preparado para hoy, para esta semana. Bien, pues como os decía, estamos en la pieza 7, vamos a conocer esta semana en qué consisten las partes interesadas. Esta pieza 7, como decimos, bueno, pues en ella vamos a desarrollar qué son las partes interesadas. Posteriormente veremos cómo establecer las partes interesadas dentro de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015. Así estableceremos las partes interesadas y veremos también cuáles son las partes interesadas de una ONG. De la misma manera que veremos la importancia de poder alinear el contexto de la organización con las partes interesadas. Veremos cuáles son sus necesidades y expectativas. Aprenderemos a gestionar las partes interesadas. Y, por supuesto, como parte interesada, que es la sociedad, veremos en qué consiste la responsabilidad social corporativa, también dentro de, como decíamos, la norma ISO 9001-2015. Y por último, y como todas las semanas, os vamos a trasladar una propuesta de trabajo al paso en el que poder materializar y poner en práctica todos estos conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de la unidad temática. Pues bien, vamos a comenzar con qué son esas partes interesadas. Pues bien, vamos a considerar una parte interesada a cualquier organización, a cualquier persona o conjunto de ellas cuya actividad o decisiones o acciones realizadas en nuestra organización puedan afectarles de manera directa o indirecta. Dichas consecuencias pueden ser beneficiosas o pueden ser perjudiciales. Lo que debemos tener en cuenta es que una organización jamás debe subestimar la importancia de identificar y gestionar sus partes interesadas para poder orientarse hacia el éxito.
La orientación al cliente, que viene a ser, en este caso, a las partes interesadas, esa parte de orientación al cliente, a las partes interesadas, como decíamos, que es inherente a todo el sistema de la calidad, encaja a la perfección con el ámbito de intervención social al que pertenecéis todas las asociaciones participantes de UTAE Inclusión, donde las personas están en el centro. Y además es frecuente que estemos muy preocupados por hacerles partícipes a los destinatarios de los servicios de sus propios itinerarios. Tanto en el acceso a las subvenciones como en la correcta y completa justificación de la financiación otorgada. Vamos a ver. Pero debemos tener muy en cuenta que no solo esas personas beneficiarias son el centro de todas las gestiones de nuestra organización, ¿vale? También, a la vez que reconocemos a las personas como factor principal de éxito de nuestras organizaciones y actividades, debemos tener en cuenta también a otras partes interesadas como son los financiadores públicos y privados, que valoran positivamente cualquier mejora que seamos capaces de obtener en la gestión, ¿vale? Estos financiadores públicos o privados, como decía, que van a valorar positivamente cualquier mejora que seamos capaces de introducir, tanto en el acceso a las subvenciones como en la correcta y completa justificación de la financiación otorgada. Con esa filosofía, la ISO 9001 favorece que cada ONG asuma una mayor orientación a la mejora de sus servicios que ofrecen a las partes interesadas. Además, al introducir la gestión por procesos, lo que estamos haciendo es impulsar una dinámica de coordinación, de medición, de análisis y de mejora continua dentro de nuestra organización. ¿Cómo vamos a poder establecer esas partes interesadas? Pues bien, la ISO 9001-2015, como norma en la que inspiramos nuestro sistema de gestión de la calidad, define a las partes interesadas de la siguiente manera. Dice que debe entenderse por parte interesada aquella persona, como decíamos al principio, u organización que pueda afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión, por una actividad o por una gestión de nuestra organización. Por lo tanto, debemos, en esta fase inicial de implementación del sistema de gestión de la calidad, identificar a las partes interesadas que puedan tener influencia en el cumplimiento de los objetivos principales. ¿Y cuáles son esos objetivos principales? Pues esos objetivos principales son sobre todo el aumento de la satisfacción del cliente y la sostenibilidad de la organización. Es la propia organización siempre la que debe decidir quiénes son sus partes interesadas pertinentes. Por lo tanto, identificar estas partes interesadas es algo particular y diferente para cada una de las organizaciones. Hay que tener esto muy en cuenta. Una vez hemos identificado estas partes interesadas que decíamos que son particulares en cada organización, pues bien, el siguiente paso va a consistir en determinar qué requisitos se derivan de sus necesidades y expectativas. Estos requisitos, estas necesidades y expectativas las deberemos tener en cuenta en la definición del propio sistema de gestión de la calidad y en la identificación tanto de riesgos como de oportunidades, siendo también muy necesario que realicemos comentarios sobre el grado de cumplimiento que ha logrado la organización con respecto a esas necesidades y expectativas. Por supuesto que esas necesidades e expectativas que hemos identificado deben estar analizadas desde el punto de vista de los riesgos y oportunidades y las correspondientes acciones, como siempre, para que podamos abordarlos. ¿Cómo vamos a poder identificar
a esas partes interesadas? Pues bien, para poder identificar a esas partes interesadas vamos a tener que ponernos a pensar en aquellos con los que la organización tiene una responsabilidad legal o una responsabilidad operativa o una responsabilidad fiscal. No olvidando, desde luego, aquellas partes interesadas con las que se tiene firmados, establecidos diferentes contratos, así también como tenemos que tener en cuenta las leyes vigentes o las políticas y las prácticas vigentes, como por ejemplo nuestros asociados, las administraciones, nuestros subcontratados, todos ellos van a ser partes interesadas. Personas que tienen influencia para impedir o para impulsar la actividad de nuestra organización, como pueden ser, por ejemplo, las administraciones, los colaboradores. Tener en cuenta a todas aquellas personas y acciones que se encuentren en las zonas donde nuestra organización interactúa. Ya pueden ser afectadas por nuestra actividad o a la vez influir en la buena o en la mala marcha de las mismas. Las partes interesadas, hay que tenerlo en cuenta, suelen tener distintos o diferentes niveles de autoridad. Estos van a afectar a nuestra forma de ejercer esa influencia sobre nuestro sistema de gestión de la calidad. Y os estaréis preguntando, ¿cuáles son las partes interesadas más importantes? Pues esto siempre va a depender de cada organización, porque como decíamos, cada organización es un mundo y cuenta con su propio contexto. Habitualmente, los usuarios, los beneficiarios o clientes de nuestra actividad siempre ocupan los primeros puestos en cuanto a la importancia y a la influencia en las organizaciones, pero también tienen influencia los proveedores, los empleados, los voluntarios, los financiadores, esos agentes que nos financian, los donantes, los socios, ¿de acuerdo? Bien, cuando vamos a establecer las partes interesadas, es necesario que, es muy necesario que definamos a todos aquellos grupos, como decíamos, que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de nuestra actividad. También aquellos que, como decíamos, tienen la capacidad de poder influir en nuestra actividad, ¿vale? Existen otros nombres como pueden ser, se les llama a las partes interesadas también grupos de interés, seguramente lo habréis escuchado. Pues bien, una vez llegado a este punto deberemos identificar dos grandes grupos, aquellas partes interesadas externas como pueden ser nuestros clientes, nuestros consumidores, los proveedores, los bancos, las administraciones, los gobiernos, los medios de comunicación, otras organizaciones que también se dediquen a nuestro ámbito, y luego hay otras de carácter interno, como pueden ser, por ejemplo, los empleados, los voluntarios, los colaboradores, la asamblea, los socios. Bien, pues para poder establecer las partes interesadas deberemos preguntarnos, por ejemplo, quiénes se benefician de nuestra organización o quiénes podrían verse negativamente afectados por la actividad de nuestra asociación. También tendremos que establecer quiénes tienen derechos y qué tipos de derechos tienen. Y quién podría verse afectado, por ejemplo, por un cambio o quién podría movilizarse ante ese cambio. ¿Quiénes son los responsables de planear, de ejecutar, de realizar el seguimiento de las acciones? Bien, pues todos ellos son partes interesadas. Es muy importante que llevemos a cabo esa identificación de las partes interesadas. Son de vital importancia. ¿Por qué? Porque gracias a su identificación vamos a poder llevar a cabo la priorización de aquellas partes interesadas que consideramos claves. Podremos observar sus necesidades, sondear sus ideas e integrar todo eso que aprendamos sobre ellas en los procesos de dirección estratégica, determinando su orientación, su formulación y su implantación. Vamos a ver qué tipo de partes interesadas, ¿vale? Debemos establecer. Vamos a ir orientando un poquito cómo hacer ese trabajo, cómo realizar ese trabajo. Bien,
Pues entre las partes interesadas que afectan a la inmensa mayoría de las organizaciones, por lo tanto, deberían evaluarse al menos una vez estos aspectos que aquí te mostramos: los clientes, usuarios o beneficiarios. Esta va a ser siempre nuestra parte interesada más importante y a la que debemos dedicarle más tiempo, más esfuerzo a satisfacer sus necesidades. Nos referimos al usuario final de nuestros servicios, que no tiene que ser por qué el mismo que nos lo contrata, ¿vale? Igualmente importante sería diferenciar entre cliente, usuario o beneficiario real y el potencial. ¿Por qué? Porque sus necesidades y expectativas pueden variar mucho en función de si son reales o son potenciales. ¿A quién más tenemos que identificar y establecer como parte interesada? Pues por supuesto que a los socios, a los voluntarios, a la asamblea. Como sabéis, no os voy a contar nada que no sepáis, todas las organizaciones se deben a las personas que forman parte de esta organización, ¿verdad? De vuestra organización, de una manera u otra. Conocer qué es lo que esperan de nuestra organización es muy importante, ya que de esta manera podemos cambiar estrategias de rentabilidad, de crecimiento, de posicionamiento, ¿vale? Los empleados, pues bien, esas personas que trabajan por nuestra organización también son una parte fundamental. ¿Por qué? Porque son responsables en gran medida de nuestro éxito a largo plazo. Por lo tanto, también deberemos conocer sus necesidades y sus preocupaciones. Esto nos ayudará a tener y a emprender acciones que sean efectivas para una mejora del funcionamiento de nuestros empleados. Los proveedores, bueno, pues un proveedor podemos casi considerarlo como un colaborador que nos debe ayudar a cumplir con nuestros objetivos. Conocer sus preocupaciones nos va a ayudar a establecer alianzas que mejoren su trato hacia nosotros y, por lo tanto, hacia nuestros servicios, incluyendo, por supuesto, en este caso, las subcontratas que podamos tener de servicios o de lo que sea. La administración pública. Bueno, pues la administración pública es una de las partes interesadas más importantes también dentro de una ONG, ¿verdad? Conocer qué preocupaciones tienen los gobiernos, dónde desarrollamos nuestra actividad, nos va a ayudar a anticiparnos a sus decisiones y actuaciones. Con nuevas leyes, con nuevos impuestos, con nuevas subvenciones, deberemos estar en estrecha comunicación con las mismas. La sociedad. Bien, hay veces que no la consideramos una parte interesada, pues es un gran error. La población del entorno es importante también para nuestra organización, aunque no sea la población diana, digamos, a la que nos dirigimos, ¿vale? Aunque no entren directamente en nuestro ámbito de actuación, pero también debemos conocer qué esperan de nosotros. La competencia, bueno, la competencia, por llamarlo de alguna manera. Vamos a pensar que son esas organizaciones que también se dedican a lo mismo que nosotros. De alguna manera también se ven afectadas por nuestras acciones y decisiones. Y en este caso debemos considerarla siempre como posibles aliados para establecer, por ejemplo, reivindicaciones, para obtener financiación. Siempre podemos unirnos a esa competencia, ¿verdad? Y que de esa manera se vuelvan aliados. Los colaboradores, donantes y financiadores, sin que los que, desde luego, nuestra actividad que desplegamos no podría llevarse a cabo, debemos tenerlos muy en cuenta, ¿vale? Debemos tener muy en cuenta sus necesidades y sus expectativas. Este tipo de alianzas con los colaboradores, donantes y financiadores es de suma y vital importancia. Y por supuesto, aunque parezca que no, los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los nuevos, son importantes como partes interesadas. ¿Cómo vamos a poder llevar a cabo un análisis de estas partes interesadas? Pues bien, una vez las hemos identificado, estas partes y sus objetivos, deberemos distinguir entre las partes internas y externas que aplican a la organización. Además, deberemos indicar qué relación hay entre cada una de las partes interesadas.
Llevar a cabo la clasificación también en función de la dimensión en la que se apliquen. Habitualmente podemos distinguir 3 dimensiones: la económica, la social o la ambiental, ¿vale? También llevaremos a cabo una valoración de la importancia de cada una de las partes en función de su importancia y de su posible impacto en nuestros objetivos. Cada organización debería tener definida su matriz y realizar su propia valoración de esto que os estoy comentando, teniendo en cuenta la presencia o no de las siguientes características. Por ejemplo, el poder, la legitimidad y la urgencia, ¿vale? Una parte interesada que reúne estas 3 características, que tiene un alto poder, que está legitimada y que es urgente, se consideraría como una parte interesada crucial y determinante. Por el contrario, otra que no reuniera ninguna de estas 3 características podría considerarse como poco influyente o ni siquiera considerarse una parte interesada. Por lo tanto, el poder, la legitimidad y la urgencia es muy importante también para poder valorar cada una de estas partes interesadas. Y por supuesto deberemos tener en cuenta también qué implicaciones tiene para la dirección de la organización, puesto que será ella la encargada de dar prioridad a aquellos objetivos que hemos asociado con las partes interesadas más importantes para la organización. Bien. Dicho todo esto, vamos a seguir concretando un poquito más, ¿vale? Vamos a ver cuáles son exactamente las partes interesadas de una ONG. Como decíamos, cada organización es un mundo, pero con carácter general vamos a ver cómo las organizaciones, las ONGs, a pesar de que son muy variadas, tienen diversas formas y actúan de modos diferentes. Por lo tanto, sus grupos de interés también varían, por eso decíamos que son todas diferentes, ¿vale? Que son particulares. Hay que considerar grupos de interés a aquellos individuos que trabajan o a quienes se ven afectados por la actividad de nuestra organización, para bien o para mal. Consideramos como tales, por ejemplo, a los financiadores, a los donantes, a los voluntarios, a los amigos, al personal contratado, a los colaboradores, a los socios locales, a las poblaciones que son beneficiarias de nuestra actividad y, como decíamos antes, a los aliados. Bien, las ONGs, ¿ante quién suelen rendir cuentas? Bueno, pues vamos a ver cómo una ONG suele rendir cuentas de 2 maneras distintas. Y de ahí hay que definir las partes interesadas también. Por un lado, rinden cuentas ante quienes les supervisan o les financian, lo cual se suele traducir en marcos legales y factuales, y por otro lado, rinden cuentas a los grupos de personas a los que la organización debe atender, hacia quienes tenemos una obligación moral. ¿Cuál es la tendencia general? Bueno, pues la tendencia general es que rendimos más cuentas a aquellas organizaciones que nos lo solicitan, que nos lo exigen, que nos lo requieren de una manera más formal. Es decir, tendemos a rendir las cuentas hacia las autoridades públicas, financiadores, mucho más que ante aquellas personas que hacia las que se orienta nuestra misión y nuestros objetivos. Esto tiene una implicación muy importante, y es que esto implica que nos sintamos menos responsables ante las personas a las que debemos servir, lo cual representa un grave error que debemos corregir con la definición y el análisis de las partes interesadas. ¿Qué significa rendir cuentas? Pues bien, rendir cuentas supone discutir qué es lo que la organización intenta hacer y cómo se puede hacer de mejor manera dentro de un contexto real. Por lo tanto, merece la pena que nos planteemos las siguientes cuestiones y reflexionemos profundamente sobre las respuestas que obtengamos a las siguientes cuestiones. Perdón.
Bueno, estas cuestiones que nos podemos plantear en cuanto a la rendición de cuentas por parte de nuestra organización podrían ser: ¿a quiénes decidimos que rendimos cuentas? ¿Con quiénes pasamos más tiempo formulando o adaptando un proyecto? Las personas a las que damos servicio, ¿a quién o a qué diríamos que rinden cuentas? ¿Cuáles piensan que son nuestros verdaderos grupos de interés? ¿Quiénes están involucrados, por ejemplo, en definir y en evaluar lo que es el éxito dentro de nuestra organización? Ese éxito, ¿a quién se debe principalmente? ¿Cómo y por quién establecemos los objetivos y cómo medimos y evaluamos el avance y el alcance de esos objetivos? ¿A quiénes se les puede causar más daño por lo que hacemos o por lo que no hacemos? ¿Cómo y con quién hablamos de ello? La opinión de quién tiene más peso sobre los recursos de nuestra organización. ¿Quién es el que tiene más peso en esa opinión, en esa decisión? ¿Quién tiene más peso a la hora de fijar, por ejemplo, el trabajo dentro de nuestra organización? Todas estas cuestiones tienen mucho que ver con la forma en la que rendimos cuentas. Y como decíamos, merece la pena que hagamos una reflexión sobre ello. ¿Por qué? Porque las partes interesadas tienen un gran peso y un gran poder dentro de nuestra organización. A lo largo de esta unidad temática vamos a ir descubriendo cómo esas partes interesadas afectan a las políticas de organización y cómo además afecta a las acciones. Como estamos comprobando, se hace necesario poder identificarlas y además poder conocer su grado de influencia o impacto dentro de nuestra organización. De esta manera podemos definir unas partes interesadas primarias, unas secundarias, incluso unas terciarias. ¿Vale? Esto nos va a facilitar mucho la toma de decisiones cuando sean varias las partes interesadas que tienen intereses contrarios. Nuestros recursos sean limitados y necesitemos equilibrar esas partes interesadas. Pues lo haremos en función de cómo tengamos definida su importancia, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de establecer cuáles son, como decíamos, esas relaciones entre las partes interesadas y cuál es la influencia relativa que tienen esas partes. Las partes interesadas cada vez tienen un mayor interés en implicarse en las ONGs. Por lo tanto, poder analizar su participación y establecer diferentes estrategias para involucrarlas siempre, siempre, siempre supone un acierto. El diálogo permanente con las partes interesadas, nos debe servir desde nuestra organización para dar forma a la misión, a la visión, al propósito y a los objetivos. De modo que desde la organización y junto con las partes interesadas podamos decidir conjuntamente qué es lo que queremos conseguir y cómo lo queremos conseguir. Esto va a requerir de relaciones fuertes entre la organización y sus partes interesadas, tanto internas como externas, con compromisos, con transparencia y, por supuesto, que con acceso a la información de manera recíproca. Vamos a ver cuál es la importancia de alinear, ¿vale?, el contexto de la organización que estamos definiendo a lo largo de estas unidades temáticas que estamos viendo con las partes interesadas, cómo relacionarlo, ¿vale? ¿Qué importancia tiene el poder hacerlo, el poder alinear ese contexto con las partes interesadas? Bien, como decíamos, la identificación de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas es un punto fundamental dentro de la evaluación del contexto de la organización y, por supuesto, que es clave para que podamos definir una estrategia adecuada. Esto nos va a permitir descubrir riesgos y oportunidades que no teníamos identificados y poder así actuar en consecuencia. Es importante que sepamos
diferenciar, desde luego, entre lo que son necesidades de las partes interesadas de lo que son expectativas o deseos de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque la prioridad que le deberemos dar a unas o a otras será distinta en cada caso. Esta diferencia entre necesidad y expectativa, por simplificarlo al máximo, y tratar de implementar nuestro sistema con un carácter eminentemente práctico, podríamos decir que las necesidades van a ser aquellos requisitos que están relacionados con cuestiones a cumplir, que se encuentran documentadas y definidas para ambas partes, por ejemplo, pedidos, ofertas, contratos que tengamos vigentes, legislación, convenios, ¿vale? Todo esto serán necesidades de las partes interesadas. Sin embargo, diremos que son expectativas aquellos deseos de las partes interesadas que no son comunicados de manera explícita, pero que sí que influyen en la percepción que recibe la parte interesada acerca de nuestro desempeño. Por ejemplo, en el caso de la administración pública, algunas necesidades como el cumplimiento legal, el pago de impuestos, la justificación de subvenciones, van a ser un requisito directamente, una necesidad, ¿vale? Pero va a haber otras expectativas por parte de la administración pública, como podría ser, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo o que seamos socialmente responsables, ¿vale? Va a depender de la situación y el momento de cada organización, pero se va a poder diferenciar claramente cuál es una necesidad de cuál es una expectativa en cuanto a las partes interesadas. Vamos a fijarnos en las partes interesadas que habíamos definido previamente como aspectos a definir y analizar dentro de una ONG, porque decíamos que eran compartidos por la mayoría de las organizaciones. Bien, pues para poder hablar de necesidades y expectativas, por ejemplo, de los clientes, usuarios y beneficiarios, vamos a establecer como necesidad, por ejemplo, de los clientes, usuarios y beneficiarios, la necesidad de cumplimiento de los requisitos acordados previamente. Una expectativa sería, por ejemplo, de nuestra capacidad de respuesta y de una atención al cliente adecuada. Una necesidad, pues sería satisfacer, por ejemplo, las necesidades de uso de los servicios. Una expectativa de los clientes, usuarios y beneficiarios podría ser cumplir con los usos y costumbres propios de los consumidores. Para los socios voluntarios y para la asamblea en general, como necesidad podríamos definir el recibir información oportuna sobre las cuentas de la organización o de disponer de los canales adecuados para la participación. Sin embargo, como expectativa podríamos hablar de que la organización tuviera una rentabilidad económica o de que cumplamos con los requisitos legales establecidos. En cuanto a los empleados, que también lo establecíamos como una de las partes interesadas de las ONGs, en cuanto a necesidades de los empleados, podríamos definir pues, el cumplimiento de los requisitos contractuales, ¿verdad? O la definición específica y concreta de las responsabilidades. En cuanto a expectativas que pueden tener con respecto a nosotros, podrían ser el disponer de una carrera profesional o el de disponer de unos canales de comunicación y sensibilización eficientes. En cuanto a nuestros proveedores, bueno, pues nuestros proveedores podemos establecer como necesidad el cumplimiento de requisitos establecidos, ¿verdad? En esos pedidos, contratos, etcétera, o el contar con una información adecuada para poder establecer los puntos de los productos y servicios de manera conforme a nuestra organización. Una expectativa, pues sería el que hubiera un beneficio mutuo en medio o largo plazo entre la organización y los proveedores. O, por ejemplo, el que dispongamos de unos horarios y plazos de entrega que faciliten las entregas o la prestación del servicio. Las administraciones públicas, bueno, pues las administraciones públicas siempre va a ser una exigencia, un requisito, una necesidad el que cumplamos con las obligaciones fiscales o el cumplimiento legal de la gestión en nuestros servicios, ¿verdad? En cuanto a expectativa, bueno, pues pueden
pensar que tengamos un mejor desempeño ambiental o social o esa expectativa de que generemos empleo en nuestro ámbito. La sociedad, que también antes la nombrábamos como una parte interesada que a veces nos escapa, se nos desdibuja. Pues bien, la sociedad podríamos apuntar como necesidades que tuviera con respecto a nuestra organización el cumplimiento de nuestra misión y valores o el cumplimiento de nuestra función social. En cuanto a expectativas, bueno, pues pueden tener expectativas con respecto a la capacidad de influencia que tenemos como organización para que las políticas públicas respondan a las necesidades e intereses reales de la sociedad civil. O la expectativa de que nuestro trabajo sea honesto, profesional, comprometido y transparente. En cuanto a nuestros colaboradores, donantes, financiadores, podemos establecer como necesidad de recibir información oportuna sobre las cuentas de nuestra organización o justificación del dinero invertido, ¿verdad? También el cumplimiento de los requisitos legales, de disponer canales de comunicación apropiados. En cuanto a expectativa, pues que tengamos el crecimiento de la organización o la rentabilidad económica, ¿verdad? O la mejora de su imagen y prestigio social. ¿Los medios de comunicación? Pues los medios de comunicación pueden tener la necesidad por parte de nuestra organización de recibir información regular, información relevante, adecuada y fiable y que establezcamos un plan de comunicación. En cuanto a expectativa, pueden tener la expectativa de que nosotros tengamos buenas habilidades comunicativas o que desempeñemos un papel más activo en la comunicación de las organizaciones. Estas actúen en beneficio de la organización y de las demás partes. Bien, por lo tanto, tratamos de identificar a todas las personas y grupos internos y externos que de una u otra forma van a recibir el impacto del proyecto o que pueden ejercer influencia positiva o negativa a lo largo del ciclo de vida de nuestra organización. Los vamos a agrupar, ¿vale? Les vamos a dar su valor. Vamos a identificar sus necesidades, sus deseos y sus expectativas. Esto, por supuesto, que incluye también al cliente, pero no solo al cliente, sino también al patrocinador, al equipo de trabajo, ¿vale? Entre otros. La importancia de la identificación de todas estas partes interesadas desde el mero inicio del proyecto nos va a permitir organizar y planificar mejor el método de trabajo, obtener los requisitos de manera oportuna, ¿vale? La mayoría de los proyectos, como bien sabéis, tienen diferentes cantidades de personas interesadas, ¿vale? Pues todas tienen que ser identificadas, analizadas y gestionadas. Por lo tanto, recomendamos que clasifiquéis a las partes interesadas según su interés, según su influencia y según su participación dentro del proyecto, para que nos podamos concentrar en aquellas relaciones que son necesarias para asegurar su éxito, ¿vale? En la práctica nos podemos centrar sobre todo en las tareas de identificar a las partes interesadas, determinar lo que nosotros necesitamos de ellos y lo que ellos esperan del proyecto, de nosotros, de su éxito o de su fracaso, ¿vale? Es decir, vamos a apostar por esa reciprocidad. Vamos a determinar también qué parte interesada es la más importante y vamos a determinar la actitud de cada actor importante hacia el proyecto y cómo de receptivos están hacia nuestra comunicación. En la determinación de qué parte interesada es la más importante, deberemos evaluar al menos 3 aspectos para cada una. Por ejemplo, deberemos determinar cómo es de poderoso el actor. ¿Puede él o ella cancelar el proyecto o forzar un cambio? ¿O tienen poco impacto directo sobre el proyecto? Vamos a valorar también cuánto esfuerzo es capaz de invertir
para hacer valer su posición o sus derechos. ¿Por qué? Porque algunas partes interesadas son capaces de ir hasta el final para afirmar su posición, mientras que otros no están realmente interesados en hacer esto. Veremos también cómo de cercano está el actor al proyecto. Es decir, las personas que trabajan activamente en el proyecto tienen más impacto que aquellas que están relativamente distantes del proyecto. Y por último, vamos a determinar la actitud de cada actor importante hacia el proyecto. Y, muy importante también, vamos a valorar, a determinar cómo están de receptivos hacia nuestra comunicación. Como resultado de todo este proceso, podemos decir que tendremos la información necesaria para poder centrar todos nuestros esfuerzos de comunicación donde vamos a poder lograr los mayores beneficios. Es decir, las personas que tienen una actitud de apoyo y soporte hacia el proyecto finalmente necesitarán esa comunicación como costumbre, como una costumbre. Sin embargo, aquellos aspectos, actores importantes que les evaluemos con una actitud muy baja en cuanto a estar receptivos para la comunicación, pues nos va a costar mucho poder comunicar con ellos y poder cambiar sus puntos de vista hacia el éxito del proyecto. Por lo tanto, tenemos que plantearnos cuando hablemos de actores que influyen en nuestros proyectos, qué interés financiero o emocional tienen en el proyecto, si este es positivo o negativo, cuál es su mayor motivación, qué información necesitan, requieren del proyecto, cómo les podemos trasladar esa información, cuál es la mejor manera de poder comunicarnos con ellos, cuál es su opinión actual sobre el proyecto, sobre la organización y, sobre todo, si esa opinión está fundada, está basada en información verdadera. Podemos también valorar si tienen una gran influencia sus opiniones, ¿vale? ¿Cómo podemos ganar ese apoyo de estas partes interesadas tan importantes en nuestro proyecto? ¿Cómo manejar su posición o su oposición? ¿Vale? Por lo tanto, la gestión de las partes interesadas va a ser un requisito esencial en la estrategia de la organización, ¿vale? Entendiendo la gestión de las partes interesadas como, decíamos, el emprender acciones de comunicación, de negociación, de celebración de acuerdos, de gestión de las relaciones con las partes interesadas, ¿vale? Motivándolas siempre para que actúen en beneficio de la organización y de las demás partes, como decíamos. Para podernos hacer una idea general y poder actuar sobre las partes interesadas, es necesario que elaboremos un plan de gestión de las partes interesadas, ¿vale? Los pasos a seguir para ese plan de gestión de las partes interesadas, bueno, pues lo estáis viendo aquí. En primer lugar, enumeraríamos todas las partes interesadas, ¿vale? En el análisis que hicimos, identificamos estas partes, las clasificamos según su importancia, ¿os acordáis? Bien, pues en la gestión deberemos enumerar las partes interesadas implicadas con mayor influencia, ¿vale? Después deberemos priorizar las diferentes partes interesadas, ¿vale? Deberemos analizar esa priorización de las partes interesadas implicadas y que tienen mayor influencia en el proyecto o en la organización, ¿vale? Deberemos comenzar por considerar cómo administrar estas partes interesadas dentro del proyecto, considerando sus demandas y sus objetivos. También deberemos tener en cuenta que las prioridades de estas pueden cambiar de una fase a otra dependiendo de las acciones que se vayan a ir realizando dentro de la organización, ¿vale? Estaría muy bien el entrevistar a las partes interesadas, ¿vale? El trabajar con las nuevas partes interesadas puede ser algunas veces algo complejo, pero es fundamental que conozcamos sus objetivos, sus demandas y también obtener información, ¿vale? Para saber cómo proceder. Por ejemplo, les podemos preguntar por qué están interesados en el proyecto o en la organización, cuáles son sus expectativas con respecto a la organización, qué se espera del trabajo que se hace desde la organización, qué expectativas le interesan más, ¿vale? Y con todo esto que estamos obteniendo, toda esta información, vamos a desarrollar una matriz de las partes interesadas, ¿vale? En esta matriz deberemos identificar a las partes interesadas, tanto a las internas como a las externas, indicando cuál es su implicación en el proyecto, cuáles son sus objetivos, demandas,
o necesidades y sus expectativas, ¿vale? Y estableceremos un plan de comunicación con la finalidad de que mantengamos una línea de comunicación abierta y permanente con todas estas partes interesadas que decimos que están muy involucradas en el proyecto, muy implicadas y tienen un gran impacto en el mismo, ¿vale? Por último, vamos a hablar de la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Como una de las partes interesadas también, ¿vale? Porque la sociedad también, como decíamos anteriormente, reclama de nosotros cosas, demanda de nosotros, tiene expectativas sobre nosotros. Bien, pues la responsabilidad social corporativa es ni más ni menos que el compromiso de la organización hacia las necesidades de sus grupos de interés, de sus partes interesadas, ¿vale? Dentro de diferentes ámbitos, tanto el laboral, el social, el medio ambiente, las entidades proveedoras, un buen gobierno, la transparencia, ¿vale? Pero no hacerlo de cualquier manera, no hacerlo por obligación, sino hacerlo por medio de una implicación voluntaria y solidaria que va más allá de lo que nos obliga la legislación vigente, ¿vale? Este compromiso debemos evidenciarlo a través de un sistema de gestión de la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo? Pues incluyéndolo, por ejemplo, dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad o incorporando una memoria de responsabilidad social, ¿vale? A través de un certificado de responsabilidad social o una auditoría. ¿Por qué? Porque como hemos visto a lo largo de la unidad temática, no hay calidad si no identificamos, evaluamos y tratamos de cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas o grupos de interés, además de los clientes, ¿vale? Aunque sabemos que el cliente siempre está en el centro de la organización, ¿vale? Pero la organización no es un ente que por sí solo pueda lograr sus objetivos, sino que necesita de otras personas que la componen para poder lograrlo. Pues bien, como decíamos, el cliente es el centro, pero además debemos satisfacer necesidades de empleados, de voluntarios, de colaboradores, es decir, de personas de las que dependen parte del buen funcionamiento de la organización. Esto es porque la unión de los grupos de interés es inherente, ¿vale? Como requisito. No podemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes si no tenemos satisfechos a nuestros empleados, a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a nuestros voluntarios, ¿vale? La organización, como decíamos, necesita de personas para lograr sus objetivos, ¿vale? Por lo tanto, debemos también analizar el buen funcionamiento de nuestros servicios, de nuestros proveedores, de los subcontratistas que sirven o que prestan nuestros servicios, ¿vale? Para saber que nuestra actividad se está llevando a cabo de forma satisfactoria. Y esto va ligado también a tener cubiertas las necesidades de este grupo de interés, de los proveedores, de los subcontratistas, ¿vale? Y por supuesto, ¿qué tenemos que decir de los colaboradores, de los donantes y de los que nos financian? Bueno, pues esta parte interesada es la parte responsable de la sostenibilidad de nuestra organización. Por lo tanto, es necesario y básico que tengamos cubiertas sus expectativas y que de alguna forma, de alguna manera, rindamos cuentas, ¿vale? Porque esto cumple con el principio de transparencia y reporta seguridad y la información que necesitan, ¿vale? Vivimos en un mundo cambiante y a falta de responsabilidad necesitamos un mundo donde seamos más responsables. Requiere, por lo tanto, de organizaciones responsables. Por lo tanto, las organizaciones debemos asumir una responsabilidad y ser un mejor ejemplo a seguir para la sociedad, haciéndonos sobre todo eficientes y haciéndonos sostenibles, ¿vale? ¿Qué significa orientar nuestra organización con principios de responsabilidad social corporativa? Bueno, pues quiere decir que tengamos claro que debemos apoyar a la comunidad que nos rodea con acciones concretas, que apostemos por la generación de riqueza y de empleo, siempre con un código deontológico y de buenas prácticas, que respetemos los derechos humanos con unas condiciones dignas de trabajo que favorezcan la seguridad y la salud laboral,
así como el desarrollo humano y profesional de nuestros trabajadores, de nuestros voluntarios, ¿vale? Que que procuremos la continuidad de la organización, que esta organización tenga un crecimiento razonable, que nos enfrentemos a los momentos de incertidumbre unidos, las partes interesadas, ¿vale? Que respetemos el medio ambiente, que cumplamos con los requisitos legales y las obligaciones sociales. Todo esto es orientar la organización con principios de responsabilidad social. Y como decíamos, esta es una necesidad y una expectativa de la sociedad con respecto a nuestra organización. Pues bien, como hemos dicho, por último lugar, os vamos a pedir que trabajéis el paso, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar el paso esta semana? Bueno, pues esta semana hemos decidido que debéis identificar a las partes interesadas de nuestra organización, de vuestra organización, ¿vale? Acordaros, debéis pensar en todas esas personas, colectivos, administraciones, empresas, con los que tenemos una responsabilidad legal, operativa o fiscal. No nos podemos olvidar tampoco de las partes interesadas con las que tenemos establecidas contratos, todas aquellas que se ven afectadas por nuestra actividad o que nos pueden afectar, ¿vale? Estas personas que tienen, como decíamos, influencia para impedir o para impulsar nuestra actividad, ¿vale? Te adjuntamos también el modelo de UTAI Inclusión para que puedas verlo esta semana, ¿vale? Para que te pueda servir como siempre de ejemplo, de guía. Por lo tanto, con esta pieza, con este trabaja el paso, te proponemos que lleves a cabo la identificación de las partes interesadas, no solo de ellos, sino de sus necesidades, de sus expectativas a cumplir y de cómo hacerlo, ¿vale? Te recordamos que hay que completarlo, ¿vale? Hay que completar el paso, hay que subirlo a Drive y hay que intentar compartirlo en la clase del viernes, ¿vale? Es muy importante que reserves tu tutoría si tienes dudas, no te quedes con ellas, escríbenos, indícanos qué hora te viene mejor para poder asistir. Hemos decidido pasar las tutorías del martes por la tarde a por la mañana, con la finalidad de que tengáis un día horario de mañanas entre las tutorías y otro día horario de tarde. Es decir, los martes de 10 a 2 tendremos tutorías individuales y los jueves de 4 a 8. Así que no te quedes con dudas, reserva tu tutoría mandando un correo a equipoutai@gmail.com o en el 618-571-646. ¿Vale? Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención, por acompañarnos. Recordaros esas tutorías, martes y jueves, martes horario de mañana, jueves horario de tarde y sobre todo nos vemos el viernes en el encuentro semanal de 10 a 12. Os esperamos a todos y a todas. Es muy importante para que podamos compartir conocimientos, para que podamos compartir dudas y para que podamos continuar creciendo juntos, ¿vale? Posteriormente, si alguien lo quiere, también ofrecemos tutorías grupales de 12 a 2 el viernes, ¿vale? Nada más y a seguir trabajando. Sabéis que el mundo UTAI se construye semana a semana y bueno, pues ya os adelantamos que para la semana que viene la pieza 8 tendrá mucho que ver con el organigrama y el liderazgo, la definición de puestos y responsabilidades dentro de tu organización. Nada más y encantada como siempre de estar con vosotros.